Bueno, cambiamos de tema. Cambiamos de tema, vamos a seguir con el tema de el antivirus, ¿no? Que está preocupando y tanto. Vamos a hablar con un infectólogo. Exactamente, el doctor Eduardo López, que es especialista reconocido en este tema realmente y siempre nos explica muy claramente, porque en esto, doctor, fundamentalmente hay que ser pedagógico y con urgencia, con suma urgencia, porque es muy preocupante lo que estamos viviendo. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Federico. ¿Qué dice usted? Bueno, a ver, antes que nada, recordar lo que hay que tener en cuenta para cubrirse del hantavirus. Ya sabemos los síntomas, que son muy semejantes a los gripales. Ahora, ¿qué es lo que no hay que hacer en caso de uno estar en contacto con un roedor? Por ejemplo, si está muerto, no tocarlo. A ver, lo que vale recordar, doctor. Bueno, en primer lugar, como el reservorio fundamental de este virus es el ratón, hay distintas especies de ratón según la zona. En el caso de la Patagonia es el ratón colilargo, porque tiene una cola grande, de alrededor de 12 centímetros. Estos ratones eliminan con la materia fecal, con la orina y a veces con la saliva, este virus, que en condiciones de humedad, oscuridad persisten durante mucho tiempo, en los lugares donde estos ratones deyeccionan u orinan. Esto generalmente ocurre en galpones cerrados, en barracas, en casas que están cerradas y se abren para el veraneo, e incluso en lugares donde hay pastizales y también en la zona donde hay bosque. Entonces, ese es el primer punto de dónde está el reservorio más importante. Por lo tanto, en este aspecto lo primero es, cuando uno abre un galpón, no barrerlo, sino primero abrirlo, dejar que entre la luz solar deseca, elimina el virus y a su vez pasar dato es muy importante, doctor. Agua sobre las superficies del piso, la superficie del piso, y mezclarlo con agua lavandina. ¿Cómo? Sí. Cada 10 litros de agua, una parte de lavandina, y dejarlo por toda la zona del piso y donde uno va a tocar, dejarlo 30 minutos, que así se elimina el virus. Y si va a tocar algunos elementos donde pueda haber polvo o tiene dudas, usar un barbijo y guantes para manipular, por ejemplo, herramientas que estuvieran almacenadas, o palas, o por ejemplo leña, que muchas veces se guarda, dejarlo ahí almacenado. Conviene no acampar en esos lugares donde hay pastizales, donde hay cercanos a basurales, diríamos, o donde hay pastos altos. Conviene no acampar. Y en tercer lugar, el lavado frecuente de manos. En el caso de Puyén, lo que están haciendo es correcto, están usando barbijo, están aislando al paciente, lo que llamamos cuarentena, que siempre esto es fastidioso porque molesta, pero es preferible esto a que no se contagie, porque aparentemente la cepa Andes, que está presente en la zona de la Patagonia, tiene la capacidad de enfermarse por vía aérea, o sea, por transmisión vía respiratoria. Entonces, en esos grupos es mucho más importante tratar de eliminar la transmisión aérea. Por lo tanto, el caso sospechoso que viene con fiebre alta, tos o dolores abdominales o dolores musculares, conviene aislarlo en cuarentena. Ahora, doctor... Después tenemos otra zona de Argentina donde sí el rol... Sí. No, diga. Escucho. No, le iba a decir que antes estuvimos en contacto con una familia que tiene un hijo que está en Escobar y que estaría infectado con hantavirus. Digo, la población cuando escucha este tipo de mensajes entra como en un estado de psicosis, a ver cómo hago, cómo prevengo. ¿Qué se le dice al vecino, a la gente, ¿no? Digo, como para impedir que esto se siga contagiando, ¿no? Perfecto. Lo que se le dice a la gente, en primer lugar, que no va a haber una epidemia de hantavirus en la Argentina. Ese es el primer punto. Todos los años tenemos casos aislados de hantavirus en distintas provincias, todos los años. El año pasado hubo 90 casos, el anteaño creo que hubo alrededor de 115 casos, o sea, todos los años tenemos, y está distribuido, obviamente, siempre más bien en la zona patagónica, pero en provincia de Buenos Aires, en el noroeste argentino, en Mendoza, etc. Donde hay ratones, que a veces son los que se llaman comúnmente cuises, en el caso de la provincia de Buenos Aires, diríamos, pueden tener este virus. No todos lo tienen, pero un grupo lo tiene. Quiere decir que
no debe sorprender que aparezca un caso en San Andrés de Giles, o un caso en Escobar, o un caso en Jujuy, porque estos son los casos esporádicos de todos los años. Está bien, doctor. El mayor problema que hay, la preocupación, fue lo que pasó en Epuyén, ¿no? Que es un brote. Ajá. Sí, claro, que el tema es este. Está bien lo que usted dice, porque es cierto, a veces pasa inadvertido. Hay casos todos los años en la provincia de Buenos Aires, en el norte, en el sur, pero ahora, ¿por qué casos fatales y con distintas cepas en distintas provincias? Sí. Esto es lo que es alarmante. Usted dice que no hay epidemia, sin embargo. No, le voy a explicar por qué. En primer lugar, el hantavirus antes, ahora, tuvo siempre, cuando hace la enfermedad grave, una alta mortalidad. En Estados Unidos, en Perú, Bolivia o Argentina, cuya mortalidad está alrededor del 30%. Quiere decir que si usted analiza los que fallecieron en Epuyén y los que estuvieron enfermos, la mortalidad se aproxima a ese número del 30%. Esto es así porque es un virus que ataca mucho el pulmón, lo lesiona, diríamos, y además puede tener compromiso de otros órganos. Este es un punto. El segundo punto es que el virus Ande lo que tiene la capacidad es por transmitirse por vía aérea. Por eso apareció en Epuyén mayor cantidad de casos que en otras áreas, porque las otras cepas de este virus antavirus, no tiene esa capacidad de producirlo. Por eso hay un caso esporádico en Escobar y un caso esporádico, por ejemplo, en San Andrés de Giles. Ahora, independientemente de esto, la medida de prevención que estuvimos hablando hace un minuto, lo debe tomar todo el mundo. Ajá. Ya esté en la Patagonia o esté en la provincia de Buenos Aires. Aquellos que tienen ratones peridomiciliarios, conviene alejarlo del peridomicilio y alejarlo de los galpones o alejarlo de las barracas, ya sea por medio de su competidor natural, que es el gato, o por medio de, diríamos, de quemar los pastizales cercanos a la casa, diríamos que es donde se alojan, y en tercer lugar, si es necesario, utilizar los competidores naturales, que son las aves de rapiña de los ratones, ¿no? Pero debemos recordar que esto no es un caso, no son que estamos frente a un brote en todo el país. El brote lo tiene Epuyén y zonas aledañas, y los demás casos hoy por hoy son casos esporádicos, porque tenemos que recordar a la gente, para gusto, aunque no nos guste, que antivirus tenemos todos los años. Y lo que pasa es que no hay vacuna para prevenir y no hay un tratamiento para el antivirus. El tratamiento de soporte, en la internación, es el manejo de manejar adecuadamente el pulmón, doctor, y los distintos órganos para que el paciente, al cabo de un tiempo, desarrolle sus propios anticuerpos. Sí, le escucho. Algunos han hecho esta lectura también. ¿Se puede vincular a la pobreza también el hantavirus? ¿Esto pasa en otros países? ¿Es normal que haya casos positivos así anualmente? No. Sí, pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que ¿sabe cómo se llama el hantavirus en Estados Unidos? Se llama, la cepa que circula en Estados Unidos con mayor frecuencia, se llama hantavirus sin nombre. Mire que capcioso el nombre. Ese hantavirus sin nombre no se ha demostrado que se transmita por vía aérea como el nuestro, que está en el sur, que es la cepa Andes. Entonces, pero ocurre en países desarrollados, como le comenté, también ocurre en Canadá. O sea, es un virus que está bastante distribuido en la naturaleza, y la clave es cuán contacto uno tiene con estos ratones silvestres o ratones de campo o cuises, como usted quiera llamarlo, para entrar en contacto con estos ratones a través de sus deyecciones o de su saliva. Doctor, por eso insistimos que, salvo el caso de Epuyén, los demás son casos esporádicos, ¿no? Hay enojo importante en Chubut porque... Escucho. Sí, hay un enojo importante en Chubut porque se recortó el programa que era de prevención y control de enfermedades endémicas, y hay mucho enojo en la sociedad civil de Chubut porque dicen que esto permitiría o habría permitido que el virus estuviera más acotado. ¿Esto es así? ¿Es tan así que si se hubiera llevado adelante un trabajo mayor de prevención, se hubiera podido impedir que se expandiera el virus? Yo no sé si se trató o no el programa de prevención. Habría que preguntarle al señor secretario de Salud de la Nación. Pero sí creo que los programas de prevención de roedores, porque el roedor no solo contagia estas enfermedades, contagia otras enfermedades también, debe ser mantenido en el tiempo. Diríamos, y no solo mantener el tiempo por el programa, sino implementarlo en terreno y educar y enseñar a la población.
cortar los pastizales, abrir primero las barracas, los galpones, y no entrar y no barrer, sino usar las medidas que hablamos, y tratar de eliminar peridomiciliario o del área semirurales estos ratones. Recordemos que estos ratones también son los que transmitieron históricamente la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Claro. En el noreste argentino, de Buenos Aires, ¿no? Doctor, a ver, ¿qué se le puede decir a una familia que ya estuvo en contacto con una persona supuestamente infectada? La hijita de 4 años ya tiene síntomas, la mamá de la chiquita todavía no. Digo, por ahí un grupo familiar que estuvo en contacto con esta persona que ahora está internada. ¿Qué pueden hacer? Sí, es correcto. Lo que pueden hacer es, primero, a esa familia hay que controlarla cotidianamente. Si aparece fiebre, concurrir rápidamente al médico para que lo mire, lo analice, ver cómo está el pulmón, cómo están los órganos, y le pide los análisis para confirmar o descartar antivirus. Esto se hace rápido, en 24, 48 horas está, y uno tiene el diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico precoz es importante? Porque uno puede adelantarse a las complicaciones del virus ANTA, tanto en pulmón como en corazón, como en riñón, ¿no? Claro, claro. Ahora, doctor, ¿por qué ataca tan ferozmente a ciertas personas y no otra vez por el tiempo que pasa, por ese tiempo, esas horas vitales para el diagnóstico? Porque en este caso hay un chico que tiene 20 posibilidades de sobrevida en Escobar, y por ejemplo, no sé, en Jujuy hay un hombre que ya fue dado de alta y está en su casa. Entonces, ¿por qué tanta diferencia de un caso a otro? Y el de Hospital Gandulfo está evolucionando bien. De Zamora, sí. En general la clave es, primero, exacto, la detección precoz, la internación y el tratamiento de un hospital que tenga la suficiente complejidad de terapia intensiva y del manejo del paciente respiratorio crítico. Esto es la clave. Al cabo de 7 a 10 días el paciente desarrolla sus propios anticuerpos, y ya los anticuerpos ayudan a eliminar el virus y sus complicaciones. En cambio, si uno va tardíamente a la consulta, la posibilidad de lograr que el paciente tenga una evolución mejor es de mucha menor cuantía. Por lo tanto, es lo que insistimos, ¿no? Si usted tuvo una zona turística donde pudo haber estado en contacto con estos roedores silvestres porque hizo campamento o porque estuvo haciendo camping, y tiene fiebre y tiene tos o tiene diarrea o tiene dolores musculares, puede ser virus respiratorio, pero también debe pensar el virus antivirus y hacer la consulta a un facultativo y eventualmente a hospitales que han tenido experiencia de haber atendido estos enfermos, ¿no? Doctor, este virus, ¿a qué órgano ataca en primer lugar? ¿A los pulmones? Digo, ¿a la zona respiratoria o no? Básicamente al pulmón, por eso se llama síndrome pulmonar por antivirus. En segundo lugar, vinculado a pulmón, es corazón y riñón. Y a veces el riñón falla, y al fallar uno tiene que al paciente colocarlo en lo que llamamos, para que la gente entienda, en un riñón artificial. Hay que hacerle hemodiálisis hasta que sobreviva. A veces hay que hacerles asistencia respiratoria mecánica, digamos, hasta que el paciente empiece a recuperarse, digamos. La clave es el manejo de terapia intensiva, ¿no? Bueno, muy bien, doctor, clarísimo. Como siempre, le agradecemos la gentileza. Es fundamental esto para llevar precisión, claridad, información a la población.